Bienvenidos niñas y niños a nuestras clases virtuales de Aprendo en Casa. La actividad de hoy, leemos sobre los alimentos en el área de comunicación. Materiales: cuaderno u hojas de reuso, lápiz, borrador y nuestras letras móviles. Antes de empezar la actividad de hoy, te proponemos elaborar con ayuda de un familiar una cajita con nombres de alimentos, en la que guardarás los carteles que escribirás en este tiempo de la siguiente manera. En tarjetas de papel de reuso, dibuja los 3 alimentos que te proponemos escribir. Escribe por ti misma o mismo sus nombres. Pídele a un familiar que te brinde las letras móviles de los nombres exactas y en mayúsculas por separado y ordénalas sin que te sobre ninguna. Por ejemplo, zanahoria, plátano, queso. Lee los nombres que has escrito desde donde inician hasta donde terminan. Guarda los nombres en la caja como te mostramos en la imagen para que no se te pierdan. Bien, cada vez escribes mejor por ti misma o ti mismo. En las actividades anteriores, conociste el origen de los alimentos e identificaste cuáles son saludables. Nuestras metas: leer un texto sobre los alimentos para compartirlo con tu familia. Lee por ti misma o mismo las características o criterios que debes considerar para lograr tu meta. Pídele apoyo a un familiar y lean juntos. Características o criterios para lograr la meta. Conversa con un familiar acerca de lo que saben sobre los alimentos. ¿Qué sabes de los alimentos? ¡Excelente! ¿Qué alimentos conoces? Muy bien. ¿Dónde los consiguen? ¡Genial! ¿Dónde los vistes? ¡Fantástico! Observa las imágenes del texto y fíjate qué información brindan. Pídele que te lea el título. ¿De qué crees que tratará el texto? ¡Correcto! Escribe tu respuesta en tu cuaderno u hoja de reuso. Ahora, vuelve a observar el texto y fíjate cómo está organizado. ¿Qué presenta? ¿Qué texto crees que es? ¿Alguna vez viste un texto parecido? ¿Dónde? ¿Cómo se llama ese texto? Se trata de una infografía. Al leer este texto, es importante que recuperes información de las imágenes que presenta. ¿Sabías que una infografía brinda información a través de imágenes y textos breves que están organizados en secciones? Para leer la infografía, es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Identifica y señala las secciones del texto como se hace más abajo. Lee la información del texto sección por sección y analiza las imágenes que presenta. Lee por ti misma o mismo el texto. Recuerda que leerás la infografía para luego compartir la información con tu familia. Allí observa la infografía, los alimentos. Bien, cada vez escribes mejor, por ti misma o ti mismo. Luego de haber leído el texto, conversa con un familiar sobre lo que comunica la infografía. ¿De qué trata el texto? ¡Excelente! ¿Qué dice de los alimentos? Muy bien. Según el texto, ¿qué son los alimentos naturales? ¡Fantástico! ¿Qué ocasionan los alimentos procesados o ultraprocesados? ¡Correcto! Según el texto, ¿cuál es la porción adecuada de consumo de los alimentos en una comida? ¡Excelente! A partir de la lectura, ¿para qué sirve el texto? Muy bien. A partir de la lectura, ¿crees que será importante cuidar nuestra alimentación? ¡Genial! ¿Por qué? Eso es.
¿Qué alimentos consumirás más a partir de ahora? ¡Maravilloso! Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Señala y enumera las 3 secciones de la infografía. Recuerda, la infografía está organizada en secciones que brindan información a través de imágenes y textos breves. Allí observamos primera sección de los alimentos. Segunda sección, alimentos naturales. Lee la pregunta y completa el cuadro en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿De qué trata principalmente el texto? ¡Excelente! Para responder, vuelve al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada sección de la infografía, texto e imágenes. Señala en cada sección la información más importante, texto e imagen. Completa la tabla respondiendo la pregunta. Secciones del texto. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Texto, imágenes. Completa y escribe como tú sabes hacerlo. Lee integrando tus respuestas de las 3 secciones y piensa, ¿qué relación existe entre ellas? Muy bien. Listo. Ya puedes responder. ¿De qué trata principalmente el texto? Correcto. Bien, cada vez lo haces mejor. Para hallar el tema principal en una infografía, es importante analizar la información escrita y las imágenes e identificar qué es lo más importante que se dice en cada sección del texto. Luego, se deben juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Con ayuda de un familiar, lee y responde las preguntas en forma oral. ¿Para qué sirve el texto? Muy bien. ¿Recomendarías leerlo? ¡Genial! ¿Por qué? Eso es. A partir de la lectura, ¿qué alimentos recomendarías consumir? Correcto. ¿Por qué? Eso es. A partir de la lectura, ¿qué opinas de los alimentos procesados? Muy bien. Observa las imágenes y señala dónde dice el nombre de cada alimento. Une cada imagen con su nombre en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Al momento de leer por ti misma o mismo, ten en cuenta las siguientes sugerencias. Verbaliza el nombre de cada alimento. Piensa en cómo inicia y en cómo termina. Explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso y en qué te fijaste para saber que ahí lo dice. Lee señalando desde dónde inician hasta dónde terminan las palabras. Bien, cada vez lees mejor por ti misma o ti mismo. Observa las imágenes que presentan algunos alimentos del texto que leíste. Escribe sus nombres en tu cuaderno en una hoja de reuso. Al momento de escribir, ten en cuenta las siguientes sugerencias. Verbaliza cada palabra que vas a escribir, luego piensa en cómo inicia, cómo termina y qué letras necesitas colocar. Pide a un familiar que te brinde las letras móviles exactas y en mayúscula de los nombres de cada alimento por separado. Ordena las letras móviles sin que te sobre ninguna. Si aún tienes dudas, busca información en otros nombres o palabras parecidos del letrado de tu espacio de estudio o pídele a un familiar que escriba esos nombres con letra mayúscula en tiras de papel de reuso. Lee señalando desde dónde inician hasta dónde terminan dichas palabras y piensa qué letras necesitas de ellas para escribir tu texto. Dibuja y copia esas palabras en tarjetas sin que te falte ninguna letra. Guárdalas en tu cajita con nombres de los alimentos. Evalúa tus aprendizajes con el apoyo de un familiar
y señala con el dedo el recuadro que corresponde a tu logro. Características o criterios de la meta del texto que leí. Lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. ¿Qué aprendimos hoy? ¡Excelente! ¿Qué fue lo que más les gustó? ¡Genial! ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¡Fantástico! ¿Tuviste alguna dificultad? Muy bien. ¿Cómo lo superaste? Eso es. ¿Para qué nos servirá lo aprendido? ¡Felicitaciones! Hemos terminado nuestras clases virtuales del día de hoy. No olvides darle like, suscribirte, activar la campanita. Deja tus mensajes para seguir mejorando. Nos vemos.